es extraordinario. Míralo ahí, Sheila Romero. Ponla grande para que ellos puedan leer la letra. Pendiente a la letra. Permita a Dios que ese sea el Espíritu que inunde nuestra existencia. Amén. Ponla ahí un momentito. No la voy a cantar porque yo no tengo esa especie de voz. Eso es otro género. Pero escuchen la letra, la enseñanza y lo que habla de tu Señor. Por encima de nadie un paso dio, quien el mundo olvidó. Lloró lágrimas de un fiel, el cielo y tierra movió. Entró en la historia de la humanidad y fue un capítulo aparte. Antes y después, principio y fin, piedra de la esquina, único y verdadero, último y primero. Ha pagado el precio por mis pecados, consolado, traspasado, crucificado en el rey, despojado de gloria en un cuerpo mortal para hacerme inmortal. Su gloria trasciende lo que es natural, sus ojos son fuego, consumen el mal, y en su rostro está escrito que él es rey de reyes, señor de señores. Ahora al Cordero de Dios, exaltar al Cordero de Dios, digno de abrir el libro y desatar los sellos. Solo es Él, solo es Él. Espíritu Santo, sale de mí, la presencia de Jesús, nadie se da a mí. Santo y temible, justo y fiel. Absoluto, exaltado Él es Señor, león invencible, campeón de Judá, revelación perfecta, Santo de Israel, su nombre tiene los misterios de Dios, extraordinario Él es, no hay defecto, omnipotente, indescriptible e incomparable, deseado de naciones, príncipe del cielo, luz de la mañana. Gracias por tu nacido. Gracias, Padre, por mí. De eso se trata una alabanza. Tú reconoces la obra de Dios. Tú lo adoras por lo que Él es. Él es absoluto, Él es exaltado, Él es indescriptible, Él es omnipotente. Y tú no puedes
puedes dejar de cantarle. Amén. Si el Espíritu Santo Señor. hace arder en ti la presencia de Amén. Jesús, la raíz de David, la reacción natural de aquella persona que ha sido investido de eso, Señor. es adorar al Cordero. Sí, Señor. Y eso es maravilloso. Amén. La persona no puede dejar de cantarle. Él no puede dejar de hablar. No puede callarse. Jeremías decía, no podía, traté, lo intenté por un tiempo, pero fuiste más fuerte que yo. Amén. Es maravilloso cuando podemos tener a Jesús como algo primordial en nuestra vida. Y las personas que tienen a Jesús como algo primordial en la vida, le voy a decir una historia. Se nota, se manifiesta. Son distintas. Amén. Hay un espíritu distinto. Dios los hace distinguirse de entre todos. Gracias, De hecho, Señor. los llama a ser una nación distinta. Los separa. Le dice, ustedes, ellos son ellos y ustedes son míos. Amén. Señor. Y se nota en la vida, en las decisiones, en las acciones que tomamos. Se nota quién gobierna, quién nos ciñe. Él hace eso en nuestra vida y el deseo de nosotros sabe. Por su gloria. Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que decimos, todo lo que hablamos, que caminamos, quiere agradar a Cristo. Amén. Eso debe ser una nación en tu corazón. Espíritu Santo. Espíritu Santo, haz arder en mí Amén. la presencia de Jesús, raíz de la vida. Santo, temible, justo y fiel. Porque eso se va a manifestar en tu vida. Amén. Él es así y eso tiene que consumir tu alma. Aleluya. Amén. Amén. Señor del cielo y de la tierra, en esta mañana háblanos, Padre Celestial. Habla a nuestro corazón y a nuestra vida. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hoy vamos a terminar con la última parte de la predicación llamado discernimiento. Guiado por el Espíritu Santo, un paso a la vez. ¿De acuerdo? Sí. Discernimiento. Gracias, hermano. Esto es triste porque esto se devuelve. No, no hay problema. No Quédate te con vaya a él. dar ébola o algo. Quédate con él. Mire, hermano, habíamos dicho que aquel que tiene discernimiento es mejor cuando toma decisiones que aquel que no las posee. De hecho, nosotros vivimos en un mundo lleno de muchas confusiones. Y una de las cosas como creyentes que debemos desarrollar es el discernimiento espiritual. Para poder distinguir entre la verdad y la dirección de Dios en toda circunstancia. Porque si no es así, nos tomaremos por desvíos. Y recibiremos daño cuando pudiéramos haber evitado en un momento dado algo en específico. Una de las cosas que dijimos que era el discernimiento era la habilidad de ver bajo la superficie. La habilidad de ver bajo la superficie para poder asirnos de la realidad. Los hombres suelen ver lo que tienen de frente. Pero la mirada de Dios es distinta. Y Dios quiere enseñarnos a ser como Él cuando tomamos decisiones. Si somos sus hijos, si el Espíritu de Dios mora en nosotros, tenemos un recurso para tomar decisiones que no tienen los que no conocen a Dios. Él nos puede ayudar a tomar las mejores decisiones. Decisiones que transformarán nuestra vida. Amén. Habíamos dicho razones por las que necesitamos el discernimiento. Habíamos dicho 6 razones, las voy a repetir, pero no las voy a explicar. Ya las dimos en las primeras predicaciones. Necesitamos discernimiento para, número 1, poder reconocer la voz de Dios. Hay muchas voces, pero solamente una es verdadera. Hay muchas que claman por tu atención, pero el oído del creyente solamente se enfoca en una. Número 2, para poder discernir la
voluntad de Dios. Habíamos dicho también. Número 3, para tomar decisiones sabias, decisiones correctas. ¿Por qué? Porque hay decisiones buenas, pero hay decisiones excelentes. Número 4, para distinguir entre lo bueno o lo mejor. Número 5, para distinguir entre la verdad del error. Acuérdense que dijimos en aquella predicación que los principios que rigen este mundo y los pensamientos de este mundo nos están enseñando continuamente desde la escuela a apartar nuestra mirada ¿de quién? De Dios. Vivir separados de Él, con una mentalidad mundana. Cuando Dios quiere que nuestra mente esté inundada, sumergida del conocimiento que salva. Amén. De la sabiduría que viene de lo alto, que tiene características pura, amable, paciente, llena de buenos frutos, sin incertidumbre ni tampoco hipocresía. Esa es la sabiduría que viene del cielo. Número 6. Necesitamos discernimientos para evitar ser engañados por el pecado. De hecho, la Biblia nos dice en Hebreo que nos debemos exhortar los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de nosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Porque el pecado, ¿qué hace? Engaña, nubla la mente. El pecado oscurece la mente para tomar decisiones en oscuridad. Pero la luz de Cristo todo lo revela. Cuando Él alumbra nuestra vida, podemos ver el camino correctamente. Podemos ver los lugares donde hay huecos. Pero el ciego nada ve. Y si no se le ayuda, caerá en el hoyo. Y hoy comenzamos con el séptimo, el número 7. ¿Por qué necesitamos discernimiento? Para distinguir entre el legalismo y la libertad. Repito, para distinguir entre el legalismo y la libertad. Hay tal cosa como el legalismo. El legalismo es pecado. El libertinaje es pecado, pero la libertad es algo distinto. ¿Okay? Y la palabra de Dios nos habla acerca de esto. Ejemplo, nuestras convicciones personales no necesariamente son mandatos morales para todos los creyentes. Escuche bien este principio. Tus convicciones personales no son necesariamente mandatos morales para todos los creyentes. Hay veces que nosotros lo que pensamos tratamos de probarlo con la palabra para que la palabra se acomode o se amolde a nuestros prejuicios. Pero el creyente no debe hacer eso. El creyente ajusta su mente a la mente de Cristo. Amén. A la palabra, el creyente ajusta su mente. Él no moldea la palabra para que te toque a ti, sino que él ajusta su mente. La Escritura explica acerca de los estándares del Señor. Dentro de esos estándares, dentro de esos límites puestos por Dios, Dios te ofrece protección. Dios te ofrece bendición. Él te impresiona para que te mantengas y evites ciertas prácticas basadas en tus propias fuerzas y debilidades. Mire, la palabra tiene el propósito de guiarte. Escuche, te lo voy a poner en español, en arroyo habichuela. Los límites establecidos por Dios en tu vida son para que no venga el lobo y te robe, te mate o te destruya. Si tú permaneces en los predios del redil de Cristo, allí tú tienes defensa. Pero si tú vas a vivir tu vida en el mundo, si quieres habitar en Sodoma y en Gomorra, si tu corazón está en Egipto, en las cebollas, en las cosas que te ofrece este mundo, junto con el mundo tú también pasarás.
Esta mañana se estaba discutiendo que las cosas del mundo pasan y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios no está obligado a apoyar nuestros prejuicios y nuestras convicciones, pero Él apoya lo que Él ha dicho. Él es un Dios de palabra. Si tú andas en esa palabra, Él va a apoyar lo que Él ha dicho. Él no se puede negar a sí mismo. Mire, hermano, el propósito de discernimiento es para que si alguien trata de presionarte a conformarte a sus estándares, puedas distinguir entre un mandato bíblico o una preferencia. Repito, hay tal cosa como cosas que preferimos, cosas que nos gustan. Y tratamos de usar la Biblia para meterle esos gustos a la gente. ¿Cómo se llama eso? Eso es legalismo. Vamos a la Escritura. Vamos a la Escritura, al libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 3. Y vamos a ver un ejemplo de esto. Un ejemplo bíblico de esto. Cuando tú tratas de convertir tus preferencias en la palabra de Dios. De hecho, cuando un pastor hace eso con una iglesia, la esclaviza. Y créeme, yo he ido a varias iglesias de distintas denominaciones. Y tú la puedes distinguir por la esclavitud algunas en unas áreas y otras en otras. Y algunos dicen que esto es pecado y esto no es pecado. Porque y usan ciertos textos para tratar de acomodar la escritura. Pero muchas veces no hay balance. El creyente debe ser balanceado. Algunos se van por el legalismo y otros se van por el libertinaje o, aunque no me gusta cómo se llama, antonianismo. I don't like it, the name. ¿Ves? I don't like that name. Pero así se llama. Para los que no sepan, que están aquí de visita, es que yo me llamo Antonio. ¿Ves? Le deben cambiar el nombre a esa palabra. Mire lo que dice la Escritura en Gálatas 2, capítulo 3. Nos dice, esto estaba sucediendo porque Pablo iba a hablar con los siervos de Dios acerca de la enseñanza que él predicaba a los gentiles. Ese es el trasfondo. Y habían unos de parte de los judíos que eran judaizantes y querían decirle a la gente, si ustedes no guardan la ley de Moisés ni se circuncidan, ustedes no pueden ser salvos. Y además de Cristo querían la ley y la circuncisión como método para alcanzar la vida. En las iglesias ocurre lo mismo. No puede haber un fundamento diferente del que está puesto. Un evangelio de salvación donde hay Cristo y algo más no es el evangelio de Jesucristo. Escuche bien. Un evangelio de salvación donde se le añade algo además de Cristo no es el evangelio de Jesucristo. Según Gálatas es un evangelio diferente. Y el apóstol Pablo dice más atrás, dice, y si alguno predica un evangelio como no es el que hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué significa esa palabra? Maldito. Nosotros tenemos que predicar el evangelio de la libertad en Cristo Jesús. Mire lo que dice. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Versículo 4. Y esto a pesar de falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Versículo 5, mire la reacción de Pablo, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Amén. ¿Cuál fue la reacción del apóstol? Si él quería que la verdad permaneciese, hay ciertos prejuicios personales que tenían los judaizantes y los salvados judíos que querían instigarle a los gentiles. No, es que siempre se ha hecho así.
A través de los milenios nosotros hemos estado con la ley. Y ahora viene Cristo y nos dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Nosotros necesitamos el discernimiento de Dios para saber cuando tomamos decisiones, cuando los prejuicios de alguien son sus preferencias o realmente son el punto bíblico a través de toda la Escritura. Pero para eso nuestra mente debe estar llena de ¿qué? De Él, de su palabra, de la esencia, del Espíritu, de la presencia de Cristo. Amén. Si usted no está llena de la presencia de Cristo, si la luz de Cristo no llena su vida, cuando usted vea su palabra, hermano, se va a ir por el toilet. Sí, hay gente que hace de su casa el agua de estancadero. Hay gente que va a Moab en vez de quedarse en Belén donde hay pan. Así que necesitamos ese discernimiento, esa luz espiritual que da ¿quién? Cristo, Dios. Él ilumina nuestro camino. Muchas personas decían, no, vamos a lavarnos. Tus discípulos no cumplen con la tradición de los ancianos y no se lavan tantas veces las aguas. Mira lo que hacían los judíos. Ellos se lavaban el agua en las manos así. Se echaban agua de tal manera que las gotas no cayeran otra vez. Y luego hacían lo mismo así. Y las gotas tenían que caer. Si la gota volvía a caer así, ya no comían. Tenían que volverse a lavar las manos. Y para estar seguros de que sus manos no estaban inmundas para comer, se la lavaban 40 veces. Hay leyes de limpieza que son buenas. Pero eso es una exageración. El ser humano o le quita la palabra o le añade. Le quita o le añade. Es como si le dijeras a Dios con tu corazón, es que el Señor, tú no sabes lo que tú estás diciendo. Tú no sabes lo que tú has escrito. Déjame enseñarte, papito Dios, cómo se hacen las cosas. En uno de los libros judíos de la tradición judía, yo leí lo siguiente. Y lo tengo en casa. Que había un rabino que era tan y tan santo que Dios, cuando tenía dudas acerca de la ley, le venía a preguntar a él. ¿Qué le pasa a eso? Yo me di a la tarea de leer el Talmud, la Midrash y varios de los escritos rabínicos, y por poco yo digo, Dios mío, Jesús, con razón el Señor se molestó con esta gente. Con tanta salta de herejías y disparates que dicen ahí. Con razón el Señor los confrontaba y les ponía el sentido correcto de las escrituras y estaban más perdidos. Mire, hermano, también necesitamos discernimiento para algo muy importante. Número 8. Comunicarnos los unos con los otros. ¿Cuántos de ustedes han tenido no pequeñas trifulcas con sus esposas y sus esposos por una palabra que ella entendió, o un sentido, o un tono, o una manera? Y eso no fue la intención de usted, pero de ahí brincó otra cosa. Y de momento las personas en la discusión no se vuelven histéricos, sino históricos, porque empiezan a volver hacia atrás. Y a decir todas las cosas, eso me lo enseñó bien. Sí, cuando hay peleas, en vez de histéricos, históricos nos volvemos. No, porque te acuerdas la vez que me hiciste eso y te acuerdas la otra. Y todo por una palabra o por un sentimiento o por algo que nosotros creímos que pensamos cuando ni siquiera subió por la mente ni el corazón de la pareja. Hace 20 años atrás. Así de problemáticos somos. Estas discusiones surgen porque no hay discernimiento. Se necesita discernimiento para tener una buena comunicación. Lo mismo ocurre a nivel de familia y a nivel de iglesia. Muchos malos entendidos, mucha mala comunicación. Y cuando no queremos oír lo que queremos oír. Sordera selectiva. Sordera selectiva.
El pueblo de Israel tenía mucho de eso. Dios le decía una cosa, no, no, no. ¿Quién le enseñó eso al pueblo de Israel? Satanás. Se lo enseñó a Adán también, porque Dios te ha dicho, no, lo que quiso decir fue esto, otro. Él sabe, Dios lo que sabe es esto. Necesitamos discernimiento para poder comunicarnos. Y esta es la área más difícil, el campo de las relaciones. Es más fácil leer entre líneas un libro que poder entender realmente a una persona. Sí, las personas son complicadas. De hecho, este mundo sin personas sería un mundo mejor. La gafa, mami, la gafa. En este mundo nosotros nos hemos convertido para todo el mundo en una que nosotros matamos a los animales. Es más, nosotros somos peores que los virus. Nosotros somos inventores de virus. Como una epidemia. Inventamos bacterias. La Biblia le llama que habrá generación de inventores de males. Los animales que había, ¿quiénes los extinguieron? Los hombres. Y ahora nos estamos extinguiendo los unos a los otros. Queremos el poder, el control. Y muchas veces el patrón de comportamiento del ser humano no es el de un ser vivo, es el de un virus. Va a un lugar, lo destruye, se acabó los recursos, vamos a otro lugar, lo destruimos, se acabó los recursos. Eso es como actúan los virus. Y Dios no nos creó para eso. El mandato fue que nosotros cuidásemos, que hiciéramos la diferencia. Se nos dio en aquel entonces dominio con el propósito de bendecir el lugar que Dios nos había dado para ministrar. Pero la humanidad, ¿qué ha hecho con los recursos? Se destruyen los unos a los otros por esos recursos. Tienen guerras y pasiones de poder. Cuando se comunican no se entienden. Uno le dice al otro, ni hao, ni chan. Y el otro le dice, expresis ni to, hi, hi. ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Que mi mamá qué? No, y ahí comienza la guerra. Nos destrozamos los unos a los otros. Y cuando hablamos el mismo idioma, hay gente que se cree que habla el mismo idioma. Falso. Los hombres y las mujeres no hablan el mismo idioma. No. Cualquier parecido con la situación de usted es una pura coincidencia. Necesitamos discernimiento, hermano. Y el don de lenguas con interpretación. Para interpretarnos uno a los otros. Mire, hermano. Debemos recordar que el discernimiento es la capacidad o habilidad para poder ver la realidad bajo la superficie. Esto significa que cuando actuemos o hablemos con otros debemos escuchar no solo lo que se dice, sino también lo que no se dice. Yo estaba el otro día hablando con una pareja que se va a casar pronto, no quiero señalarlo. No sé quién será. Y les hablaba acerca de los pasos para entrar en una discusión a la manera de Dios, para moderar el temperamento en esa discusión. Número 1, todo hombre sea pronto para oír. Número 1, tardo para hablar y tardo para airarse. Pero ¿qué pasa en las conversaciones? No escuchamos, somos tardos. Hablamos muy prontamente y nos duramos antes de escuchar y hablar. El Señor ha dado los pasos para que nosotros tengamos buenas relaciones. Yo le decía eso en el contexto del matrimonio. Y yo le dije, porque discusiones vendrán. ¿Vendrán o no vendrán? ¿Quiénes están casados aquí? ¿Quién no ha tenido conflicto con su pareja? Por favor, si usted no lo ha tenido, yo quiero tener clases con usted hoy.
Macho, que no tengo una clase. Que no tengo una clase. Necesito eso. Mire, el discernimiento es vital para determinar si esa persona con la que hablamos está siendo sincera, si está diciendo la verdad. Cuando yo doy consejería, yo voy ya con un preconcepto. Este me va a hablar su verdad. Este me va a hablar su verdad. Y yo tengo que tratar de averiguar la verdad. Cuando este converse, se va a presentar a sí mismo como la víctima y aquel como el monstruo. Y cuando este converse, se va a presentar a sí mismo como la víctima y aquel como el monstruo. Sí, porque todos en el momento de consejería llegamos al punto de creer que somos la víctima. That's garbage. ¿Sabes eso? Esos son guanajerías. Acuérdense de esa palabra. Guanajerías. Garbage en español significa eso es material de desperdicio. Basura, basura. Se oye más bonito así, ¿verdad? No, pero basura. ¿Eh? Mire, este discernimiento para hablar los unos con los otros tiene el propósito de saber lo que está sucediendo, pero también, si te interesa la persona con la que estás hablando, cómo poder ayudarla. Acuérdate que el creyente, las cosas que hace, las hace no para destruir, sino para edificar. Nosotros somos colaboradores del Señor y Él está construyendo algo excelente y nosotros somos parte de esas piedras vivas y vamos a crecer solo a la manera que nos edifiquemos los unos a los otros. Por lo tanto, ese debe ser nuestro norte, la meta. Debemos recoger algunos signos emocionales, algunos que reposan sobre apariencias externas o palabras placenteras, porque hay gente que tiene lo que se llama, yo le llamo poker face. ¿Sabes lo que es eso? Se te presentan como los más amigables, pero las intenciones de su corazón son distintas a lo que él aparenta. Yo no tomo a todas las personas como se presentan. Yo oro al Señor, Padre, dame discernimiento. Aunque venga con malas intenciones, mi deseo, ¿sabe cuál es? Ayudar. Por un propósito. Yo quiero ser de bendición para esa persona, aunque sea mi enemigo. La Biblia dice que si alguien me maldice, ¿cuál es mi labor? Bendecirlo. Bendecirlo. Pero a veces, para ayudar a las personas, tú lo tienes que hacer de tal manera que no pierdas el brazo en el camino. Por lo tanto, tienes que ser sabio. ¿Sí? Tenemos que ser sensitivos y comenzar a ofrecer ánimo, consolación, motivación y amonestación. ¿Qué cosas vamos a ofrecer? Ánimo, consolación, motivación y amonestación. La amonestación la puse último porque es la que menos nos gusta dar. A nadie le gusta hacer como amonestado. ¿Qué significa amonestar? Reprender. Regañar. Y cuando reprendemos debemos hacerlo de una manera como tenemos que hacerlo con discernimiento. Y con todo y eso la persona puede que se moleste y que te lo tome a mal, aunque tu intención no sea esa. Eso pasa en el campo de los matrimonios, en el campo del trabajo, en el campo de las relaciones con padres e hijos, en el campo de la iglesia y en la política ni se diga. Necesitamos discernimiento. Una vez sepamos el campo de acción y vayamos a dar una palabra con la persona con la que estamos relacionándonos,
Debemos hacer esto por medio de una palabra que puede edificar. Busque la Biblia. En el libro de Hechos, capítulo 20 al 32. Mire la palabra que usted va a usar con la persona. Usted no va a usar sus propias palabras. Si usted quiere bendecir a la persona, usted no usa sus propias palabras. Los consejos de los hombres perecen. Los consejos de los hombres tienen fecha de expiración, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Por lo tanto, si usted va a amonestar o a motivar o a levantar a alguien, usted va a usar la palabra de Dios. Y Dios está comprometido con lo que Él ha dicho. Dios está comprometido con lo que Él ha dicho. Mire, allí dice la palabra: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Significa que luego que uso el discernimiento y voy a hablar con alguien, ¿qué voy a usar? La palabra. Si vas a recomendarle algo a alguien, recomiéndale algo que tenga valor eterno, que resista la prueba del tiempo y que tenga el poder para hacer la diferencia. Y solamente hay una cosa que yo conozco que hace eso: el consejo de Dios. Solo el consejo de Dios tiene poder para sobreedificar. Si hablas tus propias palabras, vas a cosechar. Pero si hablas lo que Dios ha dicho, con el ánimo con que Él lo dice, vas a tener buena cosecha. Promesas para esta vida y para la venidera. ¿Qué es lo que estamos sembrando en el corazón de nuestro prójimo? Quiero que usted evalúe su vida. Yo evalúo la mía. ¿Qué es lo que más habla nuestra boca? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo general nuestra boca está reconociendo a Dios, adorando a Dios, hablando de las grandezas de Dios, de cómo el Señor hace esto, de cómo el Señor lo otro, de lo maravilloso. O siempre estamos hablando de aquí o de allá, o del uno o del otro, o este me dijo, me dejó de hacer, o aquel me lo dijo esta más. ¿Qué es eso? ¿Qué llena tu corazón? Mire, hermano, ¿cómo volverse una persona con discernimiento? Esta es la conclusión del mensaje. Ya dijimos por qué es necesario el discernimiento y mencionamos 8 cosas. Ahora, ¿cómo volverse una persona con discernimiento? ¿Quieres saberlo? El discernimiento espiritual, primeramente, es un don de Dios. Escuche lo siguiente: es un don de Dios. No es algo que podamos manufacturar nosotros mismos. Entienda lo que están aquí, presten atención. Usted no puede manufacturar el discernimiento espiritual. Esa fábrica está en el cielo. Esa fábrica nació en el corazón de Dios. Amén. Pero una vez Dios habita en nosotros, por el poder de su Espíritu Santo, este discernimiento se va desarrollando en nuestra vida. Cuando nuestra vida está fundamentada, por eso y enraizada en la lectura de la palabra y en la oración. ¿En dónde tienes tus raíces? ¿Cuál es el fundamento que sostiene tu vida? Esto es sencillo. Yo le voy a dar un ejemplo ya mismo. ¿Con quién pasamos más tiempo? ¿A qué dedicamos nuestros días? ¿Qué estoy diciendo?
Mientras más tiempo pases con Dios, aumentará tu discernimiento. El aumento de discernimiento es directamente proporcional al tiempo que pases con el Padre. Mientras más tiempo pases sin Dios, en tus propios pensamientos y envuelto en tus propias cosas, a la manera que tú quieres, el discernimiento que Va a disminuir. disminuye. ¿Cuál es la meta del creyente? ¿Cuál debe ser la meta o el objetivo del creyente? Ser más como Cristo. Es dejar que el Espíritu te guíe en todo momento. La meta es dejar que el Espíritu te guíe en todo momento. Lo que te lleva a la pregunta, ¿te guía el Espíritu en todo momento? ¿Eres tú por todo momento dirigido por el Espíritu Santo? Cuando el Espíritu Santo da una instrucción, ¿tú realmente le sigues? Ahí está la diferencia. Tú quieres ver actuar al Espíritu Santo, camina detrás de él. Tú quieres ver actuar a Jesús, camina detrás de Jesús, síguelo. Pero si el Señor te dice algo y el Espíritu te inclina a algo y tú sigues otro camino, ¿por qué oras al Señor? Señor, no te veo. Obviamente, tú estás mirando para allá y Él está acá. Pero si tú quieres ver su obra en ti, camina junto a Él. La palabra paracleto, el que está a tu lado. Eso es lo que significa. El ayudador, el consolador, camina a tu lado. ¿Sí? La meta es dejar que el Espíritu nos dirija en todo momento. Y para hacer eso debemos de tener cuidado de poner un filtro en nuestra mente para ver qué dejamos pasar ahí. ¿Qué debe ocupar tu mente? Si quieres ser lleno del Espíritu, dirigido por el Espíritu y tener discernimiento, ¿qué debe ocupar tu mente? Filipenses 4, del 6 al 9. ¿Qué debe ocupar tu mente? Lo voy a decir en mis propias palabras. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que tiene buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. El apóstol está diciendo, estas cosas son las que deben llenar tu mente. Y si tu mente no está llena de estas cosas, pues entonces va a haber un espacio vacío donde el enemigo decir, bueno, ahí hay un espacio para yo poner esto otro. Contienda, pleito, ira, enojo, fornicación, lascivia, lujuria, homosexualidad, toda clase de pecado. Debemos estar llenos de tal manera que no quede espacio para que florezca el pecado. Les voy a dar un ejemplo. Si usted pasa 3 horas viendo películas que le enseñan violencia, infidelidad, sexualidad, traición y toda clase de basura que enseña este mundo, y luego lee la Biblia por 10 minutos, porque se cansó, tú sabes, ¿qué usted cree que sucederá con esa persona? Tres horas viendo algo, 10 minutos leyendo la Biblia. Llenó su mente de lo bueno 10 minutos y de lo malo 3 horas. ¿Qué usted cree que pase con lo bueno que pudo haber sembrado? Eso se llama ahogar la semilla. ¿Cómo se llama eso? Ahogar la semilla. Ese es el terreno que fue sembrado y creció, pero las cosas de este mundo la ahogaron y no pudo producir el fruto que debía. ¿Cuántos de nosotros no hemos muchas veces crecido
Porque continuamente la palabra que se siembra en nuestro corazón durante el resto de la semana nos hemos encargado en ahogarla. ¿Cuánto de la pasión por la palabra hay en nuestra alma? Yo conozco gente que cantan aquí, pero después toda la semana están escuchando música del mundo. Música que si se la pegó, que si, y ahora es peor porque ahora estoy completamente gráfico. Contigo mañana a las 8. Y dicen estas cosas, estas sandeces que alimentan la naturaleza pecadora. La Biblia dice que si hemos sido crucificados con Cristo, no debemos proveer para los deseos de la carne. Eso es discernimiento. Amén. Amén. A usted no le gusta, tiene problemas con la murmuración, pero le encanta dando candela, caso cerrado. Y ahora, ¿cómo es que se llama esto? El que sustituyó a la Comay. Lo sé todo. Entonces usted se desarrolla en el arte del bebé. Y después dice, la gente, porque los incrédulos son así, ellos son chismosos porque ellos son lo que son. Pero el creyente se supone que sea distinto. Ya Dios. Amén. Que sepa diferenciar entre lo justo y lo malo. El perro que más alimente, ese gana. Acuérdese de eso. Si pasamos 3 horas viendo televisión y las insinuaciones y cosas directas que nos son enviados por este medio, y 10 minutos leyendo la Biblia, puede estar seguro que el perro o la naturaleza que más alimente ganará. Debido a la continua presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, nunca tenemos que tomar una decisión solos o dependiendo solo de nuestros recursos limitados. La palabra enseña que el Espíritu Santo siempre estará dispuesto a guiarnos a la verdad y nos traerá a colación las cosas del Padre y del Hijo. Juan 16:26, Juan 16:13. Sin embargo, usted y yo tenemos una gran responsabilidad. La responsabilidad, ¿cuál es? Poner la Escritura en nuestra mente. ¿Cómo ponemos la Escritura en nuestra mente? ¿Cómo usted la pone? Leyéndola. Tiene que leerla, tiene que meditar en ella, tiene que estudiarla. El salmista dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cierto? Bien. Necesitamos tiempo para desarrollar el don. Dios nos da un don, pero todos los dones se desarrollan. Si Dios te da el don de la enseñanza, ¿cómo se desarrolla ese don? Por medio de la práctica. Si no se te da la práctica, ¿cómo vas a aprender? La primera vez que yo prediqué en una iglesia, hubo baches de 3 y 5 minutos, hiperventilación y mareo. Yo he dicho que en aquella ocasión yo decidí nunca más predicar por el resto de mis días. Si le hubiera hecho caso a ese sentimiento, no estaría predicando la palabra hoy. Decidí seguir a Dios e enfrentar mi temor. Y yo tenía mucho miedo. Tanto es así que en la universidad, todos mis proyectos orales, todos, de toda la universidad, yo saqué F. La parte escrita A, la parte hablada F. 50. ¿Y 50 qué es? F. Menos mal que los exámenes los pasaba y les daba una patada a los exámenes. Pero yo me acuerdo que yo me quedaba así. Y la profesora tenía que caminar hacia donde mí, agarrarme por las manos y llevarme y sentarme como un bebito. Y yo. Y me quedaba así porque no salía del shock hasta 1 hora y media después. Ese era mi miedo. Nadie aquí tiene un miedo así. Yo he visto a muchos de ustedes dirigir cultos, de hablar. Yo no podía hacer eso. Yo tenía un problema que
que si una mujer me hablaba, yo salía corriendo. Porque no sabía qué decir. ¿Quién operó en mí esos cambios? Dios. Jesucristo. Lo hizo en mí, lo puede hacer en ti. Lo hizo con Moisés y lo ha hecho con todas las personas excusomaniáticos que hay a través de toda la escritura. Excusa maniático. Por lo tanto, las excusas son para usted, pero Dios nunca las aceptará. Escuche bien, si usted en el fin de los tiempos le trae el don que Dios le dio en un pañuelo, su parte será con los hipócritas. ¿Quién dijo eso? ¿Yo? Echa a este con los hipócritas. Dios reparte dones para ser usados para su gloria. Amén, Señor. Amén. Y usted tiene que enfrentar su temor. Y tiene que adquirir el discernimiento y desarrollándolo por medio del estudio diligente de las Escrituras. El deseo de toda persona que ama a Cristo es conocer a Cristo. Y el poder de su resurrección. Tienes que meterte con Él. Tienes que orar. Tienes que buscar. ¿Ve? ¿Por qué digo que hay que practicarlo? Miren lo que dice Hebreos 5, 13 al 14. Con esto es la última parte de la conclusión. Hebreos 5, 13 al 14. Hebreos 5, 13, 14. ¿Me entienden? Miren lo que dice. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo es que se aumenta o se desarrolla el discernimiento? Por el uso. ¿En qué vas a usar tus sentidos? En la palabra que te lleva a la madurez. Escuche bien. La sobriedad y el buen juicio es producido a través de la práctica, cuando nuestros sentidos son adiestrados y trabajados para discernir el bien y el mal. A veces vas a fracasar, pero con el tiempo vas a adquirir experiencia en el uso. Y cuando llegue el momento específico, como has trabajado en ello, vas a poder distinguir. Tus ojos te serán abiertos por el Espíritu Santo, pero tienes que usarlo. ¿Cómo tú aprendes a mantillar? Perdiendo 3 dedos. ¿Cómo tú aprendes a construir? Observando y practicando. Si tú observas pero no practicas, no aprendes. Déjame hacerlo yo y cometer mis propios errores. Las primeras paredes, si eres albañil, te quedan. De ahí en adelante tus sentidos se van afinando. Vas adquiriendo destreza. En las cosas espirituales es así. Una vez Dios te da el don, eres diligente en la palabra, la luz de la palabra por la unción del Espíritu Santo te capacita para tomar las decisiones correctas. Mire, hermano, el discernimiento se adquiere al caminar en el ejercicio de los sentidos. Es un proceso que puede ser largo. Cometeremos algunos errores en el camino, pero aún esos desvíos serán una oportunidad para aprender mientras evaluamos el resultado. ¿Cuándo comenzaremos a usar estos sentidos? Comienza hoy. Si no lo has comenzado, si lo has postergado, yo no sé, 25, 30, 20, 15, 10, yo no sé cuánto tiempo tú llevas en Cristo. Pero si lo has postergado, comienza hoy. ¿Cómo lo vas a hacer? Pasa tiempo en oración con Dios. Pasa tiempo estudiando su palabra. Llena tu mente de su palabra. Eso se llama ponerse el yelmo. La mente de Cristo.
Ponerse el yelmo. Cuando la mente de Cristo inunda tu mente, hay una diferencia. Pide dirección a Dios, según la gracia de Dios te conceda. Esfuérzate para, una vez recibes luz con respecto a caminar en ello. Número 1, ¿qué vamos a hacer? Oramos. Número 2, nos esforzamos en la escritura. Número 3, pedimos dirección por medio de estas dos cosas. Número 4, una vez recibimos la dirección, caminamos en esa dirección. Eso se llama seguir las indicaciones del Espíritu. Y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Ve? La palabra lo enseña. Pero ¿dónde tú aprendiste todo eso, hermano? La palabra del Señor lo enseña. El Espíritu Santo te dirige. Y luego lo que tienes es que obedecer. Y en el camino tendrás experiencias con el Dios y autor de la palabra. Amén. Sí. Tú caminas y obedeces. Para terminar, yo quiero darle un ejemplo. Moisés pidió una señal para saber si Dios iba a estar con él cuando fuera a liberar el pueblo de Egipto. Una señal. ¿Cuál fue la señal que Dios le dio a Moisés? ¿Quieren saber? Esa fue una visión para mostrarle que él estaba allí. Pero la señal que le dio, ¿sabes cuál fue? Cuando hagas todo lo que te mando, me adorarás en este monte. Esa es la señal. ¡Wow! Él quería una señal para saber si Dios iba a estar con él. Y él le dice, esta va a ser la señal. Cuando tú vayas a Egipto, liberes a Egipto y hagas lo que yo te mando, tú me vas a adorar en este monte. Esa va a ser la señal de que yo estoy contigo. Yo me imagino a Moisés así. ¿Qué Dios le estaba diciendo? Sígueme, obedece lo que te digo, y luego tú verás, mediante las consecuencias, que yo he estado contigo todo el camino. Amén. ¿Lo captamos? Señor del cielo, te doy gracias, te bendigo, te exalto. Necesitamos este discernimiento. Enséñanos a orar. Padre, en esta hora presento a la iglesia. Quiero que nos enseñes a orar. Sí, Señor. Presento cada vida, cada familia, cada hermano, Sí, Padre. desde el niño hasta el grande. Necesitamos aprender. Sí, Señor. Padre, despierta el Espíritu en nuestra Amén. vida. Si hay alguno que no te conoce, Señor, levántale de los muertos y alúmbralo con la luz de ti. Amén. Llénalo de tu esencia, de tu poder, de tu deseo de hambre. Que el Espíritu de Dios haga arder en ellos a Jesucristo. Hazlo en mí, Señor. Te necesito, no puedo vivir sin ti. Estoy desesperado por tu presencia. Satisface el hambre de Amén. mi alma. Tengo sed de ti, del Dios vivo. Pon hambre en el corazón de tu pueblo. Hambre por un tiempo de presencia Sí, contigo en la Señor. oración. Hambre por un tiempo de estudio serio de la palabra. Hambre por ser dirigidos y por caminar en obediencia. Hambre por experimentar tu poder en medio de mi caminar diario. Amén. Quiero ver tu poder actuando en mi vida según Señor. voy caminando. Tómame de la mano, Jehová. Tómame de la mano y enséñame a destruir muros, a levantar y acabar con los Amén. adversarios de mi alma, a hacer una esencia, un poder tuyo en la tierra. Quiero ser heraldo de tu verdad. Necesito, Señor, que me ayudes a vencer los obstáculos del adversario de mi alma. Sí, Señor. Señor, te necesito para poder distinguir, para poder escucharte, para poder tener buenas relaciones, para tomar la decisión más excelente, para no ser engañado por el pecado, para muchas otras cosas más que han sido mencionadas. Te necesito, Señor, y te necesitamos. Así que yo te pido que tú vengas e inundes a tu iglesia. Inúndala con tu Espíritu Santo. Inúndala con un nuevo deseo, un nuevo ardor por tu gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido creyendo. Amén. Y amén. Amén. Amén.